tal? Muy buena tarde. El día de hoy vamos a hablar sobre las alteraciones del pensamiento. Entonces, para entender qué son las alteraciones del pensamiento, es muy importante identificar los elementos que están involucrados en dichas alteraciones. Tenemos lo que es el razonamiento, que es un proceso en el cual impulsa una asociación de ideas o pensamientos, los cuales van a dirigir a la formación de conclusiones lógicas. En las alteraciones del pensamiento lo que ocurre es que hay un problema en la dinámica o en la forma en cómo se da este proceso de asociación de ideas, lo cual conlleva a la formación poco lógica de lo que son las conclusiones. Estas alteraciones pues pueden ser provocadas tanto por cuestiones psicopatológicas, tanto por cuestiones normales. Sin embargo, lo que va a haber implícito es en las consecuencias que estas alteraciones pueden traer al día pues en la persona. Si ya podemos observar ya como consecuencias negativas con un impacto en cada una de las áreas de vida social, familiar, académica, laboral, física y salud, ya es cuando nosotros podemos tener un indicio de que pueda haber una problemática clínica, un rasgo clínico que debe de ser atendido como tal, observar con qué otras variables pues están involucradas. Entonces, ¿cuáles son una de las primeras que podemos reportar? Lo primero es la prolijidad. ¿De qué se caracteriza esto? Se caracteriza que es un trastorno cualitativo de la asociación de ideas, y la característica principal es que en nuestro discurso hay un exceso en el detalle que es innecesario. Y lo que es importante en nuestro discurso o en lo que nosotros mencionamos no lo estamos haciendo saber. Esto es, por ejemplo, como les había mencionado, puede encontrarse tanto en condiciones transitorias normales como en padecimientos clínicos, por ejemplo, lesiones cerebrales, epilepsia, cuestiones psicopatológicas como personalidad o trastorno obsesivo compulsivo y cierto nivel de retraso mental. ¿Cuál es la característica principal? Bueno, hay una pérdida de la fuerza directiva de la asociación de ideas o de el pensamiento, y también en la asociación de las mismas. Esta puede verse pues de forma normal. Un ejemplo que nosotros podemos mencionar es transitorio, es cuando nosotros estamos hablando y pensamos que quizás una persona necesita todo el contexto de lo que nosotros vamos a decir. Entonces empezamos a dar información que quizás a lo mejor bajo una suposición es innecesaria, pero abarca la mayor parte del tiempo hasta llegar justamente al punto final que queremos mencionar. Si es que llegamos, porque a veces puede interferir con alguna otra idea. Entonces, la característica principal de esto es el exceso en el detalle circunstancial, omitiendo el contenido primario de lo que se quiere decir. Una segunda alteración del pensamiento es la inhibición o el pensamiento lento. ¿Cuál es la característica de esta cualidad? Bueno, a pesar de que el individuo puede tener un intento o puede hacer un esfuerzo en el intento, hay una disminución en la asociación y contenido de las ideas. Contenido, nos referimos a este contenido semántico dentro de las ideas o de la sintaxis que nosotros queremos decir. También a partir de aquí hay una escasez en la dirección hacia una conclusión. Entonces, no solamente puede haber una disminución, sino hay una ausencia dentro de esta asociación, lo cual impacta justo en esta dirección. Unas características conductuales que nosotros podemos encontrar dentro de la inhibición y pensamiento lento
podemos observar al sujeto con una inercia motora y una reducción en la mímica expresiva. Como les mencionaba, puede ser visto en condiciones normales, transitorias, como por ejemplo fatiga, aburrimiento, desinterés o somnolencia, o en cuestiones patológicas como una demencia, enfermedades orgánicas, depresión y síntomas negativos de la fase de la esquizofrenia. Estos síntomas negativos, bueno, usualmente tienen una característica clínica muy similar a la depresión. La diferencia es en el contenido del pensamiento de la depresión versus el contenido cognitivo de las ideas propias de la esquizofrenia. Pero eso, bueno, eso puede ser tema para otro contenido. En contraste tenemos la fuga de ideas o el pensamiento acelerado. ¿Cuál es la característica principal de ellos? Bueno, hay una pérdida del hilo conductor del pensamiento por un sesgo atencional que provoca distracción. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden haber ciertos estímulos ambientales los cuales interfieren en mi discurso que estoy teniendo con alguna persona en particular. Puedo empezar a hablar sobre un tema en específico y de repente me puedo prestar o fijar mi atención en una persona que está pasando y yo empiezo a hablar sobre una característica que me llamó la atención de esa persona, ¿no? Entonces tengo una fuga de ideas porque estoy cambiando a un tema que no está dentro de lo que es mi contenido principal de la plática o de la conversación. Y esto es provocado justamente por este sesgo atencional que yo tengo ante diferentes estímulos ambientales en los cuales yo puedo estar involucrándome en esos momentos. Entonces, la rapidez, existe una rapidez dentro del proceso asociativo del pensamiento y por ende hay una abundante producción de ideas, pero sin fijarme en contenidos específicos. En condiciones normales, bueno, podemos encontrarlo en estados intensos de felicidad, miedo, tensión o estrés, enojo, pero son estados emocionales intensos. O psicopatológicos, por ejemplo, intoxicación por uso de sustancias, estados maníacos o disociativos de tipo esquizofrénico. También en la parte maníaca podemos encontrar ciertas características en algunos pacientes con algún trastorno límite de la personalidad. Entonces, el pensamiento lento se contrapone justo con el pensamiento acelerado o lo que es fuga de ideas. También tenemos lo que es el bloqueo. La característica principal es que hay una interrupción en este proceso de asociación de ideas. En medio de una frase o de una palabra, sin causa aparente y sin posibilidad voluntaria de continuar. Yo puedo estar a lo mejor teniendo esta interacción de mi presentación y de repente ocurre aparentemente sin una causa o por un estímulo, empiezo a tener una ausencia en la producción de mi discurso y me puedo quedar callado, ¿no? Esto puede incrementar sintomatología ansiosa, ya que si me encuentro en una situación social, pues puede representar o puede detonar un pensamiento intrusivo ansioso, lo cual incrementa aún más este bloqueo. Por eso es que pueden ocurrir en condiciones transitorias, pero también ante estados emocionales intensos de ansiedad. ¿Cuál es la característica paralela? Suelen referir verbalmente las personas una incapacidad para recordar lo que se estaba diciendo o lo que quería decir y se presenta usualmente ya en condiciones psicopatológicas en consultantes con esquizofrenia o ansiosos, pero también en transitorios. Recordemos cuántas veces no hemos estado hablando y de repente ocurre alguna situación que aparentemente conocida o no, que distrae nuestra atención, quizás a lo mejor no regresamos a la parte de la fuga de ideas, pero se nos es complicado retomar lo que queríamos decir y podemos decir, bueno, es que no estoy recordando, no recuerdo lo que yo estaba queriendo mencionar. Entonces hay una interrupción dentro de este procesamiento de la información entre la asociación de ideas y mi discurso. Y finalmente tenemos la perseveración.
La perseveración existe una repetición y vuelta constante hacia una misma idea, palabra o tema. Y también hay una dificultad en una falta de una dinámica discursiva. ¿Cuál es esta dinámica discursiva? En que yo pueda cambiar o en que yo pueda cambiar, no constantemente, pero sí de tema, acorde a mi interacción pues que estoy teniendo con la persona, ¿no? Entonces usualmente me fijo en un tema, no hay esta dinámica discursiva y aparte me fijo en una misma idea, palabra o tema. Entonces, también nosotros podemos encontrar una ausencia de un curso fluido o con elaboración, es decir, el contenido de ideas y de palabras que puede tener mi discurso sin llegar a una conclusión lógica aparente. Usualmente existen algunos autores que hacen mención que la perseveración se confunde un poco con lo que es la técnica de disco rayado. ¿Cuál es la característica? Bueno, que yo puedo repetir una misma idea con la finalidad de poder poner un límite de lo que yo estoy queriendo frente a la otra persona y se puede ver la perseveración de la misma manera que está implícito en este fragmento, ¿no? ¿Quieres? Te lo agradezco, pero no puedo. Venga, anímate. Muchas gracias, pero no puedo. Inténtalo, seguro que eres muy amable, pero no puedo. Entonces, usualmente el contenido de la idea o la misma temática gira hacia palabras como muy similares y sin la necesidad de que esto sea un disco rayado. Entonces, usualmente esta perseveración se presenta en pacientes con lesiones orgánicas, epilepsia, retraso mental, algunos niveles de retraso mental o demencia. Entonces, estas son algunas de las características o de algunas de las alteraciones del pensamiento, si bien es importante que yo recapitule con el hecho de que podemos llegar a tener algunas de ellas sin la necesidad de que se considere como una alteración o una característica clínica. ¿Cómo representar o cómo identificar que esto ya está representando un problema? Pues a partir de las consecuencias que yo tenga en mi discurso hacia el ambiente con el cual estoy interactuando. Si ya podemos observar consecuencias, como les mencionaba, en alguna de estas áreas de vida, ya puede ser un indicador de que existe quizás alguna problemática que vale la pena identificar, evaluar e intervenir, que justamente esto se da en un proceso de psicoterapia. Entonces, por mi parte sería todo y por favor suscríbanse, denle like al video y activen la campanita para recibir más contenido como este. Si desean algún tema en particular, por favor escríbanlo en los comentarios. Sin más por el momento, me despido y bueno, que tengan muy buena tarde.